Buenos días, profe. Buenos días. Chicos, en 2 minutos empezamos la clase. Esperemos que se sigan uniendo los demás compañeros. Están prendiendo las cámaras, por favor. No, chicos, buenos días, bienvenidos a la clase de lengua y literatura. Y vamos a empezar la clase con un contenido de aprendizaje que había subido yo, nacimiento de la escritura. Hoy vamos a ver tema nacimiento de la escritura, el área de lengua y literatura. Sí, entonces, con el texto de lengua a la mano, por favor. Pero antes de eso, vamos a ver un video. Queremos que se estén conectando más chicos. Dame unos minutos para que se cargue el video. Bien chicos, el video que van a ver a continuación. La primera forma de escritura de la que se tiene noticia apareció en la región de Mesopotamia, situada entre los... El video que van a ver a continuación es la historia del origen, del resumen de un documental, del origen de la escritura. ¿Sí? Entonces vamos a escuchar, chicos. La primera forma de escritura de la que se tiene noticia apareció en la región de Mesopotamia, situada entre los ríos Tigris y Éufrates. Allí había una civilización con un alto grado de desarrollo. Crearon unos símbolos que poco a poco se fueron convirtiendo en signos. Otra de las grandes escrituras de la antigüedad fue la de los egipcios. Este complejo sistema utilizaba 3 tipos de signos. Esta escritura fue descifrada por el francés Champollion, utilizando las inscripciones de la piedra de Rosetta. Los egipcios utilizaban las plantas de papiro que había en las riberas del Nilo para fabricar un soporte a la escritura. Después de dejar secar la planta, se cortaba en finas láminas que se unían formando un tejido flexible. Para los escritos cotidianos se utilizaba una escritura cursiva. La escritura china utiliza unos 1500 símbolos y ha evolucionado muy poco desde su aparición. En cambio, los alfabetos utilizan solo una treintena de signos. Uno de los más importantes de la antigüedad fue el alfabeto griego, que después daría lugar al latín. Durante la Edad Media, los monjes fueron los mayores impulsores de la escritura, creando nuevos tipos de letras. En 1445, Gutenberg inventó la imprenta de tipos móviles. Los tipos eran de metal y se componían a mano formando páginas que se editaban e imprimían sobre hojas de papel con una prensa manual. Sin duda alguna, este es uno de los mayores inventos de la historia. Gracias a él, la cultura se extendió a toda la humanidad. Las rotativas modernas realizan la impresión a gran velocidad. La difusión de los libros se considera el elemento clave en el desarrollo de la civilización. Bien chicos, espero que hayan escuchado el video.
Ahora sí, a base de lo que escucharon en el video, me van a decir qué entendieron. Alguien, por favor, puede hacerlo al chat o puede hacerlo encendiendo el micrófono. ¿De qué hablaba el video? ¿Qué decían? ¿Cuáles fueron las primeras escrituras? ¿Cómo era la escritura tanto egipcia? ¿Cómo utilizaron el alfabeto? A ver, ¿dónde escribieron las primeras escrituras? ¿No entendieron? ¿No escucharon el video? Profe, yo no puedo escuchar bien por el Yo internet. recién entro. Ok. Bueno, eso de que recién ingreso no es la excusa. Que tenga el internet mal, bueno, eso sí. Porque puede tener mal el internet, bueno. Pero sí me dijo usted en el mensaje que, bueno, en ese caso estaba su internet un poco mal. A ver, dice que la escritura empezó con símbolos, dice Valentina Barna, que la escritura empezó por símbolos. Bien, ¿qué más entendieron del video? Los que escucharon desde el principio. Nada más. Lo volvemos a ver para ver si ahí sí. Vamos a volverlo a ver. ¿Ya? La escritura apareció en la región de Mesopotamia, dice Fernanda Ramírez. Ok. Voy a poner una vez más el video solo para que vean todos. Pero espero que esta vez sí. Al momento que termine el video, pues preguntamos y tienen que contestar, ¿no? La primera forma de escritura de la que se tiene noticia apareció en la región de Mesopotamia. Problemas de internet. La primera forma de escritura de la que se tiene noticia apareció en la región de Mesopotamia, situada entre los ríos Tigris y Éufrates. Allí había una civilización con un alto grado de desarrollo. Crearon unos símbolos que poco a poco se fueron convirtiendo en signos. Otra de las grandes escrituras de la antigüedad fue la de los egipcios. Este complejo sistema utilizaba 3 tipos de signos. Esta escritura fue descifrada por el francés Champollion, utilizando las inscripciones de la piedra de Rosetta. Los egipcios utilizaban las plantas de papiro que había en las riberas del Nilo para fabricar un soporte a la escritura. Después de dejar secar la planta, se cortaba en finas láminas que se unían formando un tejido flexible. Para los escritos cotidianos se utilizaba una escritura cursiva. La escritura china utiliza unos 1500 símbolos y ha evolucionado muy poco desde su aparición. En cambio, los alfabetos utilizan solo una treintena de signos. Uno de los más importantes de la antigüedad fue el alfabeto griego, que después daría lugar al latín. Durante la Edad Media, los monjes fueron los mayores impulsores de la escritura, creando nuevos tipos de letras. En 1445, Gutenberg inventó la imprenta de tipos móviles. Los tipos eran de metal y se componían a mano formando páginas que se editaban e imprimían sobre hojas de papel con una prensa manual. Sin duda alguna, este es uno de los mayores inventos de la historia. Gracias a él, la cultura se extendió a toda la humanidad. Las rotativas modernas realizan la impresión a gran velocidad. La difusión de los libros se considera el elemento clave en el desarrollo de la civilización. Bien, chicos, ahora sí. ¿Ya entendieron del video? Y ahora sí lo escucharon todo. Sí, dígame, Kerly. Lo que yo entendí, profe, es que los egipcios antes utilizaban las plantas para poder fabricar papiros y luego poco a poco fue apareciendo el alfabeto. Pero porque al principio fueron signos y de signos pasaron a ser símbolos, luego a letras y así para poder formar la escritura que tenemos actualmente.
Ya, ok, bien. ¿En qué año se dio lo...? A ver, Luis. ¿Sí me escucha? Sí, pero un poco bajo. Profe, ahí. Sí, Ahora ahí sí te ya. escucho. Ahí, profe. Sí. La primera escritura fue en los Sumerios y luego se fue pasando al Egipto y así Usted se sucesivamente. aleja, Luis. Ahí quiere, sí. Ahí habla. A ver, ahí habla. Te escuchamos, Luis. Escribo por el chat, profe. Te escuchamos. Sí, mejor escribe. ¿En qué año apareció la imprenta, chicos? ¿Y dónde? En 1925 se inventó la imprenta, dice Dana. Bien, Dana. Bien, chicos. Lo que acaban de ver es un video, perdón. Lo que acaban de ver es un video de cómo surgió la escritura, cómo nació, de dónde, ¿verdad? Se utiliza tres tipos de escrituras y uno de ellos era el griego que luego se convirtió al latín, dice Ariana Cruz, bien Ariana. Leonela 20.000 dice que la escritura china utiliza 1500 símbolos evolucionados. Ahí tienen mal el internet. ¿Ya? Ok. Lo que acaban de ver en el video es simplemente cómo empezó, cómo se dio la escritura, ¿verdad? Dónde apareció, en qué año, cómo se inventó la imprenta, la importancia de la escritura, sobre todo la escritura griega es la más antigua, dice Kerly, ¿ok? Santiago Castillo dice, los monjes fueron creando nuevas letras. Exactamente, bien, chicos. La importancia de los videos cuando se les muestre es para que ustedes puedan captar, ¿verdad? Pueden ir tomando notas de lo más importante o pueden pues simplemente atender en este caso el video y luego responder, ¿verdad? Porque eso es lo importante. No va a grabar, no está grabando, está grabando. Sí está grabando, chicos. Me hizo asustar. Sí está grabando. Ya, entonces, eso fue cómo empezó el nacimiento de la escritura. ¿Por qué vimos ese video? Porque en la página 12 y 13 del texto vamos a ver el nacimiento de la escritura. Este es el primer tema que vamos a ver en el texto de lengua y literatura. ¿Sí? Destrezas con criterios de desempeño. Es la destreza la cual nosotros vamos a alcanzar al final de este tema, perdón. Vamos a ver el chat. Por favor, sí, siempre tiene que activar la cámara, sí, para poder verlo. Nacimiento de escritura, destreza, indagar y explicar los aportes de la cultura escrita al desarrollo histórico, social y cultural de la humanidad. Entonces, esta es la destreza la cual nosotros vamos a alcanzar al finalizar este tema, que sería indagar y explicar los aportes de la cultura escrita. En este momento, cuando hablamos de indagar y explicar pues los aportes, acabamos de ver en el video, ¿verdad? Los aportes de la antigüedad, cómo se fue dando la escritura, dónde escribía, en papeles, ¿verdad? ¿Cuál fue la escritura más antigua? ¿Cuáles eran los símbolos, verdad? ¿En qué año se creó la imprenta? El primer invento revolucionario de la escritura, la cual obviamente fue algo que revolucionó todo. ¿Sí? Y hoy en día, pues en la actualidad las imprentas son demasiado rápidas, ¿no? No es como antes que se demoraba tanto, mucho, ¿verdad? Valentina Cifuentes tiene problema en internet, me parece que está que sale y entra. Bueno. La segunda destreza dice valorar la diversidad cultural del mundo expresada en textos escritos representativos de las diferentes culturas en diversas épocas históricas. ¿Sí? Entonces esa es la destreza la cual nosotros vamos a ir a alcanzar ahora con este tema del nacimiento de la escritura. ¿Cómo escribían los antiguos pobladores del mundo? Aquí nace una pregunta. ¿Cómo escribían los antiguos pobladores del mundo? ¿Alguien que pueda responder esa pregunta, que desee responderla?
¿Alguien? No se peleen. Jeroglíficos. Ah, por jeroglíficos dice Stephanie. Ya, dice, ¿cómo escribían los antiguos pobladores del mundo? ¿Ya? ¿Alguien más? ¿Pero qué es anticipación? ¿Qué quiere decir anticipación? Que simplemente es una pregunta que, para ver si tienen un conocimiento previo acerca del tema, nada más. Luego ya ahondamos en el mismo. Por signos, dice Fernanda, ok. Por signos. Observa las imágenes y escribe lo que crees que significan. Ustedes en su texto físico de lengua van a escribir lo que usted crea que significa. Por imágenes dice Justin Andrango, ok. Vamos a escribir luego debajo de cada una de estas imágenes que están aquí, ¿qué significa para usted? ¿Qué cree que significa esto, esto, esto y esto? Observa las imágenes y escribe lo que crees que significa, lo que usted cree. No le está diciendo investigue, lo que usted cree. ¿Sí? Por símbolo dice Santiago Castillo, sí, exacto. Pero no sé por qué, pero mi cámara se ve negra. Sí, le veo que usted tiene mal el internet también. Hasta que sale inglesa, ¿verdad? Y es que no sé por qué, pero la cámara está medio rara, por eso me estoy saliendo. Sí, sí, le estoy viendo que se me ve. Que estuviera apagada. De pronto esté mal, de pronto, me imagino que se le dañó. Bueno, en este caso, pues Valentín, no importa, pues apague nomás la cámara si está así. Pero trabajemos, ¿ya? A ver, en su texto de lengua físico vamos a escribir debajo de cada una de estas imágenes lo que usted crea que significa. ¿Qué significa esto? Esto, aquí está un gato, ¿verdad? Un camello, aquí no sé qué es, aquí como que sube un hombre. Entonces, escribimos qué cree que usted significa debajo de cada una de estas. Y luego le pregunto. ¿Y alguien que ya terminó? Que compartan. Ya acabé, profe. Ya. ¿Qué le puso? ¿Para usted qué significaba aquí? Para mí la primera era un gato, la segunda era un camello y la tercera era una momia y la cuarta era una ofrenda. Ok. A ver, ese profe dice que use lo que primero se me pone en la mente. Ya, ok. Un gato bajo la luna o el sol. Ya, Daniel Gobea dice un gato bajo la luna o el sol. Ya. ¿Qué más? Por eso La dice primera imagen, lo que crees que significa, lo que usted cree, no lo que yo digo ni lo que es, sino lo que usted cree. Y dígame, Kerly. profe, en la primera yo puse hora de adorar a los dioses, en la segunda ir al desierto, en la tercera cementerio y en la última ofrendas. Ya, ok. ¿Está bien? Sí. Eso es lo que usted cree, ¿no? Bien. Todo está bien porque es lo que usted cree que significa. ¿Sí? Aquí viene una pregunta de reflexión que le voy a hacer a la señorita Valentina Barna. ¿Por qué crees que la gente necesitaba una forma de escritura? ¿Usted por qué cree que la gente necesitaba una forma de escritura? Sí está Barna, ¿verdad? No sé si la vi. Digo, está enfermísimo. Nos vas a contagiar, tío. Quédate en casa. A ver, Valentina Barna, ¿por qué usted cree que la gente necesita una forma de escritura? A ver, creo que escribió mucho. Ya dice para comunicarse con otras personas. Ya, ok. Para comunicarse. A ver, Dania, usted, ¿por qué cree que la gente necesitaba una forma de escritura? Porque sin ella no se recordaran lo que deben hacer. Ya dice Santiago que porque sin escritura, pues no se recordaría lo que se tendría que hacer o lo que tendríamos que hacer ahora.
A ver, Kerly, dígame. Ya, Stephanie, después. Profe, ¿por qué sin escritura ahorita no supiéramos cuáles fueron los hechos del pasado? Ya, no superamos los hechos del pasado. Bien, Stephanie. Ya, profe, según mi teoría se podría decir que se inventó la escritura para los comerciantes para poder anotar los productos y tener en cuenta, Exactamente, sí, también. contabilizar. Exacto. Sí, por ejemplo, en la antigüedad, ¿no se acuerdan en octavo que habíamos hecho unos dibujos, que hice unos dibujos de seccionales en el pizarrón? No sé si se acuerdan. Y hablamos de los tiempos de las cavernas y todo, ¿verdad? Y cómo se comunicaba. Entonces, así mismo, en esa época ya habíamos hablado de lo que dijo justamente Stephanie, de que se creó una escritura para hacer de los comerciantes, todo para llevar la contabilidad, para poder vender los productos y todas esas cosas. Se inventó esto de la escritura, símbolos, ¿para qué? Para llevar un conteo prácticamente y no ser estafado en este caso, ¿no? Y más que todo el comercio vaya bien de la mano. Entonces, muy importante todo lo que ustedes opinaron, es verdad. ¿Por qué crees que la gente necesitaba una forma de escritura? Imagínense un mundo sin escritura en este momento. ¿Cómo sería hoy en día, en la actualidad, un mundo sin escritura? ¿Verdad? Entonces, en un momento pensamos, decimos, no, pues, o sea, necesitamos la escritura. Pero si vamos poniendo en contexto todo, si no se hubiese inventado la escritura, ¿qué hubiésemos sido nosotros hoy en día? Alguien que haga una interpretación. Ustedes son en total 30, ¿verdad? Están 28. ¿Qué pasa el resto? Bueno. ¿Alguien que me diga? Si hoy en día no tuviéramos escritura, ¿qué hubiese sido nosotros? ¿Qué hubiésemos sido? ¿Seríamos primitivos? A ver, ¿qué harían? Profe, yo creo que no hubiéramos podido avanzar en la sociedad porque sin comunicación ni nada, pues no seríamos nada, profe. Claro, exactamente, no. Kerly dice, no se hubiésemos avanzado. No existirían muchas cosas ya que no pudieran comerciar nada, dice Valentina Vargas, y no existirían las cosas que existen. Como dijo Kerly, como dijo Valentina Vargas, pues obviamente si no hubiera la escritura, no tuviéramos todo lo que tenemos hoy en día. No estuviéramos haciendo esto tampoco porque no había necesidad, ¿verdad? Tampoco hubiera una historia. ¿Por qué? Porque nadie inventó la escritura, no hubiera historia, no hubiera en los papiros ni nada de esas cosas, ni los símbolos, ni los signos, ¿verdad? Porque así empezó, ¿sí? Así empezó todo. Entonces, todos estos registros de la antigüedad son con miras a un futuro, para mejorar, a este futuro que estamos hoy en día, de letras, ¿verdad? ¿Y cuántas lenguas, cuántas letras hay en el mundo? ¿Sí? ¿Cuál es el origen de la escritura? Aquí tenemos, ya vamos a ver el origen de la escritura, construcción. ¿Qué significa construcción? Construir nuestros conocimientos. Lo que hicimos anteriormente fue anticipación. ¿Qué quiere decir? Conocimientos que ustedes tienen del tema. ¿Sí? En cambio, ahora ya vamos a ingresar al tema en sí para aprender, ¿verdad? Con temas nuevos de lo que ya tienen o lo que ya saben. No creo que no hubiéramos subido lo que pasó en el pasado. Ya dice que no cree que no supiéramos. No lo entendí bien, Ariana. Discúlpenme. Construcción. ¿Cuál es el origen de la escritura? En el video ya hablaban del origen de la escritura. ¿Dónde dijo que nació la escritura en el video? Acuérdense. En la región mesopotámica. Exactamente. ¿Dónde? ¿Ubicado dónde? Había una ubicación. Decía en Mesopotamia, ni sé cuánto, del río no sé qué y no sé cuál. ¿Se acuerdan? Los ríos Tigris. Exactamente. Bien, Fernando. A ver, dice, ¿cuál es el origen de la escritura? Me ayuda leyendo, señor Tigua León. ¿Se me escucha bien, profe? Sí, excelente. Ya, dice. La humanidad aprendió a hablar próximamente hace 1000 años, pero solo mucho después sintió la necesidad de representar gráficamente
los sonidos con el fin de conversarlos. De este modo nació la escritura. ¿Ya? Disponer de un, ¿no? Sí, todo. Disponer de un sistema de representación de las ideas permite conversar la información para transmitirla a otras personas. Bien, aquí en este caso lo que habló Tigo, hace 1000 años dice que ya hablaban, ¿verdad? Que ya la humanidad aprendió a hablar, ¿sí? Ya se comunicaba por medio de palabras, ¿sí? O sea, ¿qué quiere decir? Que la escritura o el habla, ¿quién de los dos es más antiguo? ¿La escritura o el habla? El habla. Exactamente. La forma verbal, la forma oral, fue la primera, ¿verdad? La persona aprendió a hablar aproximadamente hace 1000 años, dice aquí. A ver, déjenme ver en el chat. Dania dice, si tengo unos mechones... ¿Qué escribe, Daniel? Hágalo en privado, por lo menos. Escribe al público. No escriban esas cosas. Ya, eso no importa. Ya, lo voy a dejar pasar por hoy. Ya, entonces, dice que aproximadamente hace 1000 años la escritura, perdón, el habla, ya hasta ya me equivoqué. El habla, los humanos aprendieron a hablar, ¿verdad? Hace 1000 años. Pero dice que después sintió la necesidad, solo mucho después, o sea, aprendieron a hablar y después dijeron, a ver, ya sabemos hablar, ya pronunciamos, ya decimos mamá, papá, cacería, como bebés, ¿no? Entonces balbuceando y luego empezaron ya a tener más vocabulario y hablaban y llegaron a la necesidad de escribir. ¿Por qué llegaron a esa necesidad? Están que salen, ingresan, ¿qué les pasa en internet? ¿Por qué llegaron a esa necesidad de escritura? ¿Por qué dijeron, a ver, ya aprendimos a hablar, ahora vamos a escribir? ¿Por qué? Porque, digamos, profe, se necesitaba también para el comercio y para poder seguir creciendo. Exactamente, por comercio, para seguir creciendo, para dejar un legado, ¿verdad? Entonces las personas siempre, todo ser humano tiene la necesidad de dejar un legado, o dejar algo, de decir algo, ¿verdad? Todo ser humano tiene esa necesidad. Entonces los antiguos que hicieron, escribieron por medio de símbolos, por medio de signos, pero escribieron para poder entenderse entre ellos e ir creciendo, ¿verdad? Entonces eso sería, ¿cuál es el origen de la escritura? Este es el origen de la escritura. Hace 1000 años aprendieron a hablar las personas y luego pues nació la necesidad, mucho después nació la necesidad de escribirla. ¿Para qué? Para dejar pues una historia en la cual nosotros ahora estamos llevando a cabo. Si se corta la llamada, mismo link por favor, porque tenemos clase hasta las 9:10. Sistema de escritura, características y ejemplos. Aquí tenemos los sistemas de escritura. Esto es muy importante, chicos, que va a ser tomado como lecciones y como pruebas después, ¿sí? Entonces, este cuadrito aquí siempre pónganle ya una X, no sé, subrayenle por aquí o digan para estudiar. ¿Por qué? Porque esto es muy importante. Esto siempre va a ser tomado en cuenta en lecciones, ¿sí? Sistema de escritura. Escritura mesopotámica, jeroglíficos egipcios y escritura china. Entonces, aquí tenemos los 3 sistemas de escritura, sus características y los ejemplos, ¿sí? Ariana, por favor, lea el primero, por favor, todo esto. En el chat, por favor, ya. Siempre en el chat solamente para temas de la clase, ¿no? Para preguntar, profe, no entendí, profe, esto, o para opinar también, ¿sí? Ok, Santiago. A ver, Ariana. ¿Sí le vale el micrófono, Ariana? Escritura mesopotámica, por favor. ¿No? A ver, Santiago, lee tú. Escritura mesopotámica. Mesopotamia fue una de las primeras civilizaciones en desarrollar un sistema de escritura. Surgió hace 5000 años, situada en Medio Oriente, actual Irak. Dibujos que representaban a objetos. Ok.
Gracias. Aquí dice la escritura mesopotámica, ¿cuándo surgió? Hace 5.000 años. Miren, por ejemplo, vamos a suponer, yo le hago una pregunta en la lección, digo, a ver, chicos, la escritura mesopotámica surgió hace 5.000 años, ¿verdadero o falso? Pues ustedes qué van a poner, verdadero. ¿Por qué? Porque surgió hace 5.000 años, ¿verdad? Hace 5.000 años surge la escritura mesopotámica. Creo que tengo que entender, no se me escucha. Ya, ok, así no se te escuchó. ¿Ya? Mesopotamia fue una de las primeras civilizaciones en desarrollar un sistema de escritura. Entonces, cuando yo le pregunto a ustedes, chicos, a ver, chicos, ¿cuál fue la primera que desarrolló la escritura? ¿Cuál fue la primera que desarrolló la escritura? Ya sabemos que es la Mesopotamia, ¿verdad? Esa fue la primera que desarrolló la civilización del desarrollo del sistema de escritura, ¿sí? Situada en Medio Oriente, actual Irán. ¿Dónde está situada la escritura Mesopotamia? Ya saben. Medio Oriente, actual Irán. Dibujos que representaban a objetos. ¿Qué representaban sus dibujos? A objetos. Aquí está un ejemplo de ellos. Miren esa escritura mesopotámica. ¿Sí? Entonces, tomen en cuenta lo que les voy diciendo porque eso se ha tomado como lección o como prueba. Siga Kerly que me pidió que quiera leer. Siguiente. Ya, profe. Jeroglíficos egipcios. Características. Sistema de más de 700 signos que representaban seres u objetos. Considerada como escritura sagrada. Había otros signos que representaban sílabas o grupos de sonidos. No había un orden establecido para escribir, ya que daba lo mismo leer de izquierda a derecha o viceversa. Los párrafos se escribían en columnas o líneas. Y ejemplos. Ok, gracias. Entonces aquí ya tenemos 700 signos, ¿verdad? Aquí dice más, no dice menos, no dice que la escritura jeroglífica de egipcio tenía 700 signos, no, más de 700 signos, más. Entonces si yo pregunto, por ejemplo, la escritura egipcia tenía 700 signos, falso, porque más de 700 signos. Cuando diga más de 700 signos, entonces es verdadero, ¿sí? Considerada como una escritura sagrada. Miren cómo le consideran a los jeroglíficos egipcios como escritura sagrada. Habían otros signos que representaban sílabas o grupos de sonidos. No había un orden establecido. Importante esto. No hay un orden establecido dentro de los jeroglíficos egipcios. Aquí tenemos un ejemplo de ello. ¿Sí? Señorita Suni, lea la siguiente. Aquí, señora Suni, escritura china. Escritura china. ¿Digo? Sí, escucha. Las grafías de la escritura china se remontan a más de 3 millones. 3.000. 3.000 años. Los primeros símbolos fueron imágenes o pictogramas que representaban objetos, seres o ideas. Se lee de izquierda a derecha, en cambio, el chino culto y la poesía se leen de arriba a abajo y de derecha a izquierda. La escritura china es considerada una manifestación artística muy compleja y refinada. Gracias. Entonces aquí cuando hablamos de escritura china, las grafías de escritura china dice que se remontan a más de 3.000 años. Una parte importante, ¿no? Miren la escritura china cómo son. Prácticamente la escritura china son por símbolos o no. Miren que dice que los primeros símbolos fueron imágenes o pictogramas que representaban objetos, seres o ideas. ¿Qué es un pictograma? A ver, alguien que diga. ¿Qué es un pictograma? Es un signo. ¿Cómo? Es un signo que representa objetos. Ya puede ser, pero ¿qué es un pictograma en sí? ¿Un dibujo, profe?
Esos dibujos. Y los pictogramas son dibujos. Una especie de escritura. Ya, entonces, cuando dice que los primeros símbolos fueron imágenes o pictogramas, ¿qué quiere decir? Dibujos hechos. Esos fueron los primeros símbolos de la escritura china. Mira, aquí hay una parte. A ver, dice, es un signo icono dibujado y no lingüístico. Aquí dice Romina, es un signo icónico, dibujado o no lingüístico, exactamente. Es simplemente algo dibujado. Por ejemplo, cuando decimos nosotros, vamos a hacer un pictograma, ¿y qué decir? Vamos a dibujar. Vamos a hacer un pictograma que sea de un cuento. Y un cuento lo representamos por medio de pictogramas. ¿Qué quiere decir? Que lo representamos por medio de dibujos. El ratón, el perro, yo qué sé, un cuento de ellos. ¿Qué hacemos? En vez de contar, en vez de decir perro, le dibujamos al perro. Entonces ponemos él y dibujamos el perro, ¿no? Entonces, y ahí el perro salió a caminar. Yo qué sé, podemos poner caminando. Entonces, contamos el cuento por medio de palabras y pictogramas para que sea más entretenido para los chicos. ¿Sí? ¿Alguna pregunta hasta ahí? ¿Todos llenaron esto? Me imagino que sí. ¿Preguntas, dudas? ¿No? No. Ya. El alfabeto. Vamos a leer, Stephanie, por favor, el primer párrafo. Stephanie Vargas. ¿No? A ver, Andrés. Lee el alfabeto. Primer párrafo. La profe. Todos los sistemas de representación anterior tenían una multitud de signos distintos, por lo que aprender a leer y escribir se hacía muy dificultoso. Ok. Entonces aquí hablamos, dice, no, hasta ahí. Todos los sistemas de representación anteriores tenían una multitud de signos distintos. O sea, ¿qué quiere decir? Toda la escritura, tanto chinas, los jeroglíficos egipcios, ¿verdad? Y la mesopotámica, tenían una multitud de signos distintos. Entonces, para aprender a leer o para aprender a prácticamente entender todos esos signos, pues se hacía muy dificultoso. ¿Por qué se hacía muy dificultoso? Porque eran demasiados signos, ¿verdad? Y se terminaban confundiendo, ¿sí? Hay chicas, a mí no se corta la llamada, vuelven a realizar el mismo link para continuar, ¿sí? Si es que se corta. A ver, ¿alguien opinó por aquí? Ok, a ver, sigue Ariana. Los fenicios inventaron el alfabeto hace 3000 años.